El río Amarillo, un majestuoso río que alguna vez fue venerado por los chinos, es una región llena de innumerables leyendas misteriosas que han perdurado durante miles de años. Entre las muchas historias intrigantes, hubo un suceso que hizo que muchas personas que vivían cerca del río temieran pronunciar su nombre hasta el día de hoy. Esta es una serie de acontecimientos que muchos llaman con un nombre escalofriante, la venganza de la serpiente gigante. Todo comenzó en el verano de 1998, cuando continuas lluvias torrenciales provocaron que el nivel del agua del río Amarillo subiera de manera inusualmente alta. Un grupo de trabajadores fue enviado a las afueras de Zhengzhou para reforzar los diques, pero nadie esperaba que, en medio de las aguas turbulentas, apareciera una enorme sombra blanca, retorciéndose como si intentara salir a la superficie. Al principio pensaron que solo se trataba de una gran serpiente, posiblemente una pitón de los bosques del sur arrastrada por la corriente. Pero sus ojos no eran como los de ninguna criatura que hubieran visto antes. Eran brillantes, profundos y fríos, como si observaran a cada persona uno por uno. Por un momento todos quedaron inmóviles. Sin embargo, lo que convirtió esta historia en una pesadilla aterradora no fue la serpiente en sí, sino las acciones de las personas. Una sola decisión que parecía simple llevó a una familia entera a caer en un ciclo cruel, abriendo la puerta a una tragedia que duraría más de 2 décadas. Ese fue el momento en que el encargado de la obra ordenó a una excavadora golpear a la serpiente allí mismo, en el acto. La historia de la serpiente vengativa comenzó en ese instante, y lo que ocurrió después haría que dudases en mirarte al espejo cuando cae la noche. En el verano de 1998, China experimentó una de las mayores inundaciones del siglo XX. En las zonas bajas del río Amarillo, semanas de lluvias continuas habían hecho que el agua subiera peligrosamente cerca de la parte superior del dique. Miles de hogares en las afueras de Zhengzhou se vieron obligados a evacuar durante la noche. Las autoridades movilizaron rápidamente cuadrillas de emergencia para reforzar las secciones del dique en riesgo de romperse. Una de esas cuadrillas estaba dirigida por Liang Yongjiang, un conocido contratista privado. Al amanecer del 19 de julio, mientras el equipo de Liang comenzaba a mover tierra y roca para fortalecer el dique cerca de Tanggekou, una de las excavadoras se detuvo repentinamente en medio del trabajo. El operador pensó que había golpeado escombros o madera podrida bajo el lodo, pero cuando iluminaron con una linterna el lecho del río, todos quedaron atónitos. Una enorme criatura, completamente blanca y estimada en más de 10 metros de largo, se enroscaba en silencio bajo el agua fangosa. No se movía rápido, sino que se deslizaba lentamente, como si estudiara a cada persona una por una. Su cabeza emergió sobre la superficie del agua, triangular, con 2 ojos negros brillando de forma extraña. Algunos la reconocieron como una serpiente, pero tan grande que nadie podía creerlo. Más extraño aún, a pesar del ruido de la maquinaria, la serpiente no mostraba miedo. En cambio, se acercó a la orilla del río mirando fijamente a Liang Yongjiang. Los aldeanos se reunieron para mirar. Muchos estaban asustados, instando a la cuadrilla a detener el trabajo y no dañar a la serpiente. Un anciano que había vivido allí 70 años repetía sin cesar: «Esa no es una serpiente común, es una serpiente espíritu, vista solo una vez cada 1000 años. Si la lastimas, la retribución llegará». Sin embargo, mientras otros dudaban, Liang Yongjiang se echó a reír y dio una orden firme: «Si es una serpiente, hay que quitarla. La inundación viene, no hay tiempo para supersticiones». Él mismo subió a la máquina, dirigiendo al operador para seguir descargando tierra a pesar de las protestas. Minutos después, el pesado cubo cayó, cortando el cuerpo de la serpiente blanca. Cuando la serpiente se agitó, Liang no se detuvo. Ordenó a su equipo seguir atacando hasta que dejó de moverse y no reaccionó más. Un líquido rojo salpicó la orilla, pero no tenía olor a pescado. En cambio, todo el sitio se llenó de una extraña fragancia, parecida al loto, que calmaba los sentidos. Quienes la inhalaron se sintieron mareados, soñadores, como si flotaran en una visión antigua. En ese mismo instante, un joven trabajador llamado Ma Qiang murmuró que la serpiente lo miraba directamente, como queriendo decir algo. Nadie en la cuadrilla podía imaginar que la muerte de la serpiente blanca sería el inicio de una cadena de tragedias. Días después, comenzaron muertes extrañas e inexplicables entre quienes habían estado allí.
3 días después de que la serpiente fuera muerta y quemada, todo parecía volver a la normalidad. La obra continuó, el dique se reforzó, y Liang presumía de no creer en supersticiones. Pero llegó el primer suceso que silenció a todos. En la cuarta mañana, Ma Qiang, el trabajador que había visto la última mirada de la serpiente, fue hallado sin vida en el campamento. Su cuerpo fue descubierto alrededor de las 5, cuando sus compañeros fueron a despertarlo. Yacía en la cama sin lesiones visibles. Lo inquietante era que sus ojos estaban bien abiertos, completamente negros, con una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo horrible antes de morir. El informe médico solo registró muerte súbita, causa desconocida. Antes de que se calmaran los rumores, otros 2 trabajadores comenzaron a mostrar síntomas extraños. Insomnio constante, sueños recurrentes con una serpiente blanca que se metía en sus camas, y murmullos en sueños de un nombre desconocido para todos. Una semana después, otro trabajador llamado Liu desapareció sin dejar rastro. Dijo a sus compañeros que iría de noche a la ribera de Tangekou para asuntos personales, pero nunca volvió. Su cuerpo no fue hallado. Extrañamente, en la arena solo había huellas que salían, pero ninguna de regreso, como si algo lo hubiera arrastrado al agua. Luego, otros 2 trabajadores desaparecieron misteriosamente de noche. Al día siguiente, los aldeanos hallaron su ropa en la orilla del río Amarillo, pero nunca los cuerpos. A esas alturas, la cuadrilla estaba aterrorizada. Muchos renunciaron, y los aldeanos comenzaron a dejar ofrendas en la orilla suplicando al espíritu de la serpiente blanca que perdonara vidas. Una anciana que había vivido allí más de 60 años aseguró que el perfume sentido al matar a la serpiente era señal de que había cultivado espíritu. Según el folclore, una serpiente que entrena 1000 años adquiere conciencia, puede tomar forma humana, y una muerte injusta provoca resentimiento, transformándola en un ente vengativo, y la tragedia no terminó ahí. 3 semanas después de la muerte de la serpiente, la esposa de Liang Yongqiang, la señora Mei Li, colapsó y fue llevada a la clínica. El resultado sorprendió a toda la familia. Estaba embarazada, a pesar de que los médicos habían confirmado que no podía concebir debido a un accidente a los 23 años. Quedar embarazada cerca de los 40, tras años sin hijos, trajo gran alegría a la familia, que lo vio como un milagro. Pero incluso en el vientre, el bebé mostraba señales extrañas, moviéndose con fuerza por las noches y causando insomnio a la señora Mei Li. En el primer aniversario de la muerte de Ma Qiang, la esposa de Liang dio a luz a su primera hija. Extrañamente, desde su nacimiento, la bebé nunca lloró. Abrió los ojos mirando al techo, completamente negros, sin parte blanca visible. Fue llamada Xiaoyan. Su piel era tan pálida que parecía translúcida, muy diferente de sus padres, ambos de ojos marrones y piel tostada. Los vecinos susurraban, no se parece a nadie de la familia. Algunos medio en broma decían, parece más un hada del cielo que un humano. Cuando tenía hambre, en lugar de llorar, emitía un sonido idéntico a la respiración de una serpiente. A medida que crecía, su comportamiento se volvió más extraño. Se negaba a ponerse de pie o aprender a hablar, pero se arrastraba con gran velocidad. Cada vez que lo hacía, su lengua salía y entraba como si percibiera el aire. A los 3 años, una niñera la encontró trepando por el techo sin usar las manos, como si pudiera adherirse a la superficie. La familia Liang comenzó a vivir en una preocupación constante. Pero el verdadero miedo llegó una noche, cuando el padre se despertó y encontró a su hija sentada en la sala, mirando una fotografía de él tomada durante la quema de la serpiente, con la mirada vacía y los labios moviéndose en silencio. Desde entonces, Xiaoyan mantuvo a toda la familia bajo una intensa tensión, aunque aparentemente sana, nunca mostraba emociones, ni risas, ni lágrimas, ni palabras, solo una mirada negra, profunda e incomprensible que helaba la sangre. Nadie se atrevía a cuidarla por mucho tiempo. La tercera empleada doméstica en 6 meses renunció sin decir palabra, después de escuchar una noche un suspiro que parecía provenir del estómago de la niña. La extrañeza continuó. A los 5 años, Xiaoyan fue con Liang a tomarse una foto familiar. En la imagen, todo era nítido, excepto el lugar donde ella estaba, borroso y alargado, como si se hubiera movido en el instante del disparo, a pesar de que había permanecido quieta. La abuela de Liang quemó la foto de inmediato, diciendo que era señal de un espíritu inquieto atrapado entre 2 mundos. 3 días después, la abuela falleció de un derrame cerebral. Esta vez, Liang ya no pudo negarlo.
Su esposa, que había sospechado algo desde el nacimiento, comenzó a buscar ayuda de sacerdotes taoístas, maestros de Feng Shui e incluso chamanes populares de provincias vecinas. Uno de ellos, de apellido Song, conocido por limpiar casas embrujadas en Sichuan, aceptó visitarles. El señor Song necesitó solo 30 minutos en la casa de los Liang para concluir que algo estaba usando el cuerpo de la hija de Liang como recipiente para volver al mundo de los vivos. Rehusó hacer un exorcismo o intervenir más, marchándose esa misma noche sin aceptar pago alguno. El misterio comenzó a revelarse cuando Liang decidió hacer algo que nunca había considerado: regresar a Tangekou, el lugar donde la serpiente blanca había sido asesinada años atrás. Fue solo, llevando un gran incienso y el abrigo de Xiaoyan. De pie junto al río, ahora cubierto de cañaverales salvajes, encendió el incienso y se inclinó repetidamente en oración. Entonces ocurrió algo extraño. A medida que el humo subía, un viento frío comenzó a soplar, inclinando los árboles hacia un lado. Entre los juncos, una figura blanca se movía en un patrón serpenteante. En sus manos, el pequeño abrigo de Xiaoyan comenzó a gotear agua de una fuente desconocida. Aterrorizado, Liang arrojó el abrigo al suelo y huyó. Esa noche, al volver a casa, encontró a su hija sentada a la mesa. Ella levantó la vista y por primera vez habló con una voz aguda y penetrante, no de niña, sino como el susurro de una mujer adulta. Demasiado tarde, ya no puedes deshacerlo. Sus palabras hicieron que Liang se desmayara en el acto. Desde aquella noche, Liang Yongchang nunca volvió a ser el mismo. Vivía como un hombre sin alma, un padre que se iba quebrando lentamente por el miedo a su propia hija. Su esposa, la señora Meili, no soportaba la frialdad que Liang mostraba hacia la niña. Ella no creía en la idea de un espíritu serpiente reencarnado, así que en secreto llevó a la niña a un instituto de investigación biomédica en Zhengzhou, especializado en anomalías genéticas raras en niños. Los resultados genéticos desconcertaron tanto a los médicos que repitieron la prueba 2 veces. La coincidencia genética entre Xiaoyan y Liang era solo del 80% y con la señora Meili apenas del 40%. En teoría, esto era casi imposible si ambos eran los padres biológicos. Solo había 2 explicaciones: o Xiaoyan había sido cambiada al nacer, lo cual se descartó, ya que nació en la única clínica local donde el personal conocía a la familia, o la niña no era completamente humana. Incrédulo, Liang pidió que la muestra de ADN de su hija se enviara a un instituto privado en Pekín. Los resultados fueron aún más impactantes. Una pequeña parte de la estructura de ADN en las células de Xiaoyan no coincidía con ningún registro genético humano en la base nacional. Un experto genético anónimo dijo a medios locales: existe una secuencia parecida a la de un reptil, pero mezclada con ADN humano. La ciencia actual no puede reproducir esto. Pruebas paralelas mostraron que Xiaoyan no tenía un tipo de sangre estable. En 2 años, su grupo sanguíneo cambió 3 veces, de tipo B a AB, y luego al rarísimo tipo Bombay, presente en solo 1 de cada 250.000 asiáticos. Desde entonces, la familia Liang mantuvo a su hija dentro de casa, sin dejarla salir y prohibiendo a cualquiera mencionar los resultados. Pero los aldeanos comenzaron a murmurar: la niña es la encarnación del espíritu de la serpiente, renacida para vengarse. Tiempo después, Xiaoyan empezó a mostrar un comportamiento desconcertante. Todo comenzó con sueños recurrentes, cada noche más claros. En el sueño vivía en un lugar extraño, vestida de blanco, junto a un gran lago. Siempre terminaba con una torre derrumbándose, agua inundándolo todo y luego completa oscuridad. Parecía un simple sueño infantil, hasta que Xiaoyan comenzó a decir palabras que nadie le había enseñado, palabras antiguas ya en desuso en el chino moderno. Su madre, maestra de primaria, empezó a sospechar y grabó a su hija hablando dormida. Cuando envió la grabación a un experto en lenguas antiguas de la Universidad de Pekín, la escalofriante respuesta llegó: esto es chino antiguo de hace más de 1000 años. Está recitando una oración de despedida a un esposo. Lo perturbador era que Xiaoyan nunca había aprendido chino antiguo, ni había tenido contacto con la cultura tradicional, ni visto películas sobre la leyenda de la serpiente blanca, un famoso cuento popular chino sobre una serpiente blanca que se convirtió en mujer. Se enamoró de un mortal y fue encerrada en una torre por un monje, sin volver a ver a su amante. Una noche, durante luna llena, Xiaoyan se puso de pie en el patio con los ojos cerrados, cantando una extraña melodía antigua, como si un adulto viviera dentro del cuerpo de una niña.
En 2005, exactamente 7 años después de que Liang Yongqiang y su cuadrilla rompieran rocas y golpearan a la serpiente blanca en la orilla del río Amarillo, una inusual crecida arrasó la zona. Aunque los registros meteorológicos no mostraban lluvias fuertes, el nivel del río subió repentinamente de noche, llevándose parte de un puente sin terminar. Curiosamente, el puente llevaba años abandonado por falta de fondos, pero Liang acababa de retomar las obras cuando ocurrió el desastre. Al día siguiente, al inspeccionar los daños, los trabajadores hallaron un pilar de hormigón roto, no por el agua, sino como torcido desde abajo. En la parte restante había una mancha seca marrón rojiza, justo donde Liang había golpeado a la serpiente blanca años atrás. Liang, antes ateo, comenzó a sufrir una cadena de desgracias personales, un accidente de tráfico casi fatal, la bancarrota y la repentina y misteriosa enfermedad de su esposa. Peor aún, Xiaoyan empezó a evitarlo, negándose a llamarlo padre durante semanas. Cada vez que él se acercaba, ella se encogía, gritaba y lo echaba. Una noche, tras beber, Liang se desplomó en el suelo justo dentro de la puerta. Al despertar, aseguró que una gran criatura blanca se había deslizado sobre él en un estado de confusión, dejándole un arañazo en el hombro. Una serie de sucesos extraños dejó a Liang completamente convencido de que la serpiente que había matado años atrás realmente buscaba vengarse de él y de su familia. Hasta la noche de luna llena del Festival de los Fantasmas, cuando Xiaoyan desapareció repentinamente de la casa. La familia y los vecinos buscaron frenéticamente, pero nadie sabía dónde estaba. Tras casi 6 horas, la encontraron sentada e inmóvil en el lecho seco del río Amarillo, exactamente donde la serpiente blanca había sido enterrada. Estaba consciente, pero con la mirada vacía. Cuando la gente se acercó, habló con una voz que no era la de una niña. Quien mató a la serpiente pagará el precio. Nadie entendió lo que quería decir, excepto Liang, que temblaba incontrolablemente de miedo. Esa misma noche, Liang tosió sangre y sufrió convulsiones. Los médicos no hallaron la causa. Poco después, Liang falleció tranquilamente. No hubo un gran funeral, ni dolientes. Curiosamente, tras la muerte de su padre, Xiaoyan volvió a ser completamente normal. En el año 2023, un equipo independiente de arqueología realizó un estudio a lo largo del río Amarillo, cerca del lugar del incidente de 1998. Su objetivo inicial era estudiar capas de suelo antiguas y buscar restos de viejas estructuras en el antiguo dique. Pero durante la excavación, descubrieron algo inesperado: los restos de un santuario antiguo, enterrado casi por completo bajo décadas de sedimentos. Al comparar las coordenadas, la ubicación coincidía exactamente con el sitio donde Liang Yongqiang había comenzado la construcción del desafortunado puente, el proyecto que inició la cadena de tragedias que duró décadas. Según raros registros históricos sobrevivientes, el equipo confirmó que se trataba de un pequeño santuario dedicado a una diosa serpiente blanca, conocida en tiempos antiguos como la diosa serpiente blanca. En el folclore local, ella representaba la fertilidad, la protección del agua y las relaciones armoniosas. Sin embargo, en la década de los 60, durante un período de represión de creencias populares, el santuario fue destruido por completo por las autoridades locales. No hubo traslado ceremonial de la deidad, ni ritos de despedida, solo una eliminación total del lugar. Uno de los últimos documentos que mencionaban el santuario contenía una nota manuscrita con una advertencia clara. Se creía que era una frase antigua, traducida como: cuando la tierra se rompa, cuando se derrame sangre inocente, el espíritu regresará en una nueva forma para reclamar lo que se perdió. Comparando esto con lo ocurrido con Liang y Xiaoyan, muchos en la comunidad de investigación espiritual creen que no fue coincidencia. La muerte inexplicable, los fenómenos extraños en torno al río, el comportamiento inusual de Xiaoyan y la reaparición del santuario olvidado parecen piezas de un rompecabezas mayor que nadie ha logrado resolver por completo. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver hasta el final. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras otras historias intrigantes. Nos vemos la próxima vez.